El día de hoy vamos a hablar de estática para fuerzas concurrentes. Dentro del tema de física, el tema de estática es muy importante. Vamos a ver a resolverlo mediante vectores, ya que se necesitan utilizar fuerzas y la fuerza es un vector. Específicamente en esta clase vamos a hablar de las fuerzas concurrentes, ya sea paralelas o no paralelas, todas coplanares, por el método vectorial. Vamos a ver algunos ejemplos. En todo el universo existe un solo cuerpo que esté completamente aislado de la influencia de alguna fuerza. No podemos decir que en algún cuerpo no se aplica ninguna fuerza. Eso es imposible, no existe en el universo. Lo que queremos decir cuando decimos que no hay una fuerza aplicada sobre el cuerpo es que la suma de fuerzas sobre ese cuerpo es cero. No que no haya, sino que no hay una fuerza resultante distinta de cero. La fuerza resultante es cero. Y esto se llama también equilibrio. También a partir de la ley de la inercia de Galileo, Newton formuló la primera ley que dice que la acción de una fuerza, de aplicar una fuerza sobre un cuerpo, es cambiar su estado de movimiento. Así entonces que cuando la fuerza resultante sobre un cuerpo sea cero, entonces vamos a decir que el sistema es estático. Para el equilibrio existen varios casos. Por ejemplo, el reposo es un caso muy particular de estática, pero también lo es la velocidad constante y la velocidad con rotación constante. En estática entonces, la resultante siempre será cero. Tenemos nuestra tabla de fuerzas, nuestra tabla de vectores, en donde las primeras dos columnas son primero para el nombre y luego para el valor y el ángulo. Después las que hay que llenar son las de, con la calculadora, son las componentes Rx y Ry de cada uno de las fuerzas. Una será con ecoseno y otra será seno. Si quieren ver cómo se llena esta tabla, lo pueden ver en la tabla de vectores. Con la calculadora entonces multiplicamos los datos de la izquierda. En caso de que sean incógnitas, se pone solamente la letra. Pero lo más importante en este caso es que la suma, como lo dijimos hace rato, por hablar de estática o cuando digamos que el sistema está en equilibrio, ya sabremos de antemano que la suma en Rx y la suma en Ry son cero. ¿Qué operaciones básicas podemos hacer con el sistema de fuerzas? Vamos a estudiar los efectos de las fuerzas sobre partículas y cuerpos rígidos. Vamos a aplicar el álgebra vectorial y si las fuerzas son concurrentes se verá que todo el sistema equivalente se puede hacer con una sola fuerza o convertir en una sola fuerza que se llama resultante. La reducción de un sistema de fuerzas no concurrentes va a requerir un concepto vectorial más que vamos a ver en la siguiente unidad. Más conceptos. ¿A qué denominamos equivalencia de vectores? La equivalencia de vectores significa intercambiabilidad. Si podemos utilizar un vector en lugar de otro, entonces decimos que son equivalentes. La igualdad no siempre significa equivalencia. Estamos hablando de equivalencia, no de igualdad. Desde el punto de vista de equivalencia, los vectores pueden ser de tres tipos. Vectores fijos son aquellos que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo punto de aplicación. Vectores equivalentes que sean fijos tienen la misma magnitud, dirección y punto de aplicación. Vectores equivalentes que sean deslizantes son aquellos que tienen la misma magnitud, la misma dirección y
la misma línea de acción, es decir, que el punto de aplicación puede estar en cualquier lugar de la línea de aplicación, de acción. Y los vectores libres son vectores equivalentes que tienen la misma magnitud y la misma dirección, no necesariamente la misma línea de acción y el mismo punto de aplicación. Dijimos que la fuerza es un vector y es el nombre con el que se denomina a la interacción mecánica entre cuerpos. Una fuerza puede afectar tanto el movimiento como la deformación de un cuerpo. En este caso solamente vamos a hablar de movimiento y no de deformación. Eso se puede ver en otros cursos más elevados. Las fuerzas pueden surgir del contacto directo entre el cuerpo. O bien también se pueden aplicar a distancia. Reconocemos algunos tipos de fuerzas a distancias, como son la gravedad y el electromagnetismo. A veces el área sobre la que se aplica una fuerza es muy pequeña y puede aproximarse a un punto. A este caso se le vamos a llamar que la fuerza es concentrada en un punto y se le denomina fuerzas concurrentes. En esta unidad solamente vamos a considerar este tipo de fuerzas. Y cuando sea de cargas distribuidas también eso se estudia en cursos superiores de ingeniería. La fuerza es entonces un vector fijo, porque además de su magnitud y dirección, tiene como característica el punto de acción. Así que aquí es muy importante el punto de acción en estos diagramas. Pero si se considera un cuerpo rígido, es decir, que la deformación es despreciable y solo nos interesan los efectos externos, la fuerza se puede tomar como un vector deslizante. Y finalmente, el principio de transmisibilidad, entonces, a partir de estos conceptos, es que una fuerza puede moverse a lo largo de su línea de acción sin cambiar los efectos externos sobre un cuerpo rígido. Si dos fuerzas tienen diferente línea de acción, los efectos serán diferentes. Luego vamos a ver qué sucede con los sistemas de fuerzas concurrentes. Supongamos que tenemos un sistema en el cual se aplican en general en 3 dimensiones algunas fuerzas. Y como dijimos, se puede reducir a una sola fuerza equivalente por medio de los siguientes pasos. Primero movemos las fuerzas a lo largo de su línea de acción hasta llegar al punto de concurrencia. Así que F1, F2 y F3 se pueden mover en su línea de acción y comenzar en el punto O de origen. Y ya cuando estén las fuerzas en el punto común O, calculamos la resultante a través de la suma vectorial. El símbolo que aparece una M de lado, que es sigma, significa la sumatoria, la suma de las fuerzas. Pero sabemos nosotros que solamente podemos sumar cosas iguales, así que se suman todas las fuerzas en X para obtener la resultante en X, se suman todas las fuerzas en Y para encontrar la resultante Y y se suman todas las componentes o fuerzas en Z para encontrar la componente Z del vector equivalente o resultante. Como vamos a hablar de fuerzas, hablemos de una vez de las unidades, aunque va a haber una unidad especial para trabajar con fuerzas. En el sistema internacional utilizamos el Newton, en el sistema CGS la DINA y en el inglés la libra. En el Newton, el sistema internacional, el Newton es una unidad derivada de las unidades fundamentales kilogramos metros sobre segundos cuadrados. Y en el CGS la DINA, que es una unidad derivada de las unidades fundamentales gramos, centímetros y segundos, en este caso al cuadrado. La libra sabemos que el sistema internacional no es congruente, no es homogéneo, por lo tanto podemos utilizar cualquiera y en este caso la libra es la única que se utiliza para la fuerza. Hay otras que se utilizan también, pero vamos a utilizar nada más fuerza. Conversiones. Newton equivale a 10 a la 5 100.000 dinas, 10 a la 5 dinas o 0.225 libras. Una dina equivale a
100 milésimas de newton y una libra corresponde a 4.447 newtons. Pero ya que hablamos de fuerzas, el peso es una fuerza y como comúnmente utilizamos fuerzas y masas de manera intercambiable, aunque no lo es, vamos a hablar de las tres cosas: fuerzas, pesos y masas. Bueno, primero dijimos que un newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Un newton es la fuerza para acelerar una masa de 1 kilogramo, 1 metro por segundo cada segundo, o por segundo cuadrado, como lo decimos. En tanto que una libra es la fuerza para acelerar una masa de un slug, que es una unidad de masa en el sistema inglés, 1 pie por segundo cada segundo, un pie que es la unidad de longitud, una unidad de longitud en el sistema inglés. Así que tienen la misma definición en sus unidades respectivas, por lo tanto son fuerzas. Ahora bien, si hacemos las conversiones, podemos encontrar la conversión de 4.447 newtones una libra. Por otro lado, los pesos. Un kilo de cualquier cosa tiene un peso de 9.81 newtons. Lo sabemos porque peso es masa por gravedad. Y la gravedad que utilizamos comúnmente como constante, aunque no lo es de 9.81. Varía de acuerdo a la latitud en el planeta. Un kilogramo entonces pesa sobre la Tierra 9.81 newtons. En tanto que un slug debe pesar 32.15 libras con sus unidades respectivas, ¿verdad? Y ya hablamos entonces de pesos. Luego, entonces, un newton, cuando hablamos de intercambiar la masa por fuerza o utilizar masa como si fuera peso, un newton masa le podríamos llamar, no existe esto en realidad. Ahorita explico eso. Un newton masa, es decir, la masa correspondiente a un newton sería de 0.102 kilogramos o 102 gramos. Por lo que yo puedo decir que un kilogramo fuerza, que este concepto sí existe y ya está casi en desuso, un kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Entonces no existe el newton masa, pero sí existe el kilogramo fuerza, es decir, el intercambiable entre kilogramos, entre masa y fuerza es un kilogramo fuerza. Ahora sí puedo aplicar el signo igual porque es una fuerza, 9.81 newtons. En tanto que para el sistema inglés el que sí existe es la libra masa, ese sí existe. O lo que es lo mismo es cuántos slugs, el correspondiente de cuántos slugs son a una libra de fuerza, y es 0.031 slug. Si hacemos la conversión me queda 0.454 kilogramos, una libra masa. Bien, ya que hemos hablado de las unidades, vamos a hablar de fuerzas concurrentes paralelas y comenzaremos con los ejemplos. El ejemplo 1, una maceta de 250 newtons de peso está colgando del techo. Encontrar la fuerza de tensión en la cadena. Supongamos que es una sola cadena, aquí aparecen tres, pero una sola cadena colgando de una viga. La solución: después de tener nuestro diagrama, nuestro dibujo, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre hay que quitar todos los soportes, vigas, cables, apoyos, etc. Y los vamos a suplir por vectores de fuerza. Quitamos una viga, ponemos la fuerza que equivalente. Ponemos un cable, quitamos un cable, lo cambiamos por una fuerza. Quitamos un apoyo y lo suplimos por una fuerza. Luego quitamos también los cuerpos y los suplimos por sus pesos. Quitamos su cuerpo y quitamos su peso. Entonces ya nada más me van a quedar puros vectores, porque el peso es un vector. Luego quitamos las superficies y los suplimos por las fuerzas de reacción.
Y finalmente incluimos un sistema cartesiano adecuado, el que quieran ustedes. Ya saben, los sistemas cartesianos se pueden colocar en la orientación que uno más le convenga. Tenemos entonces nuestro dibujo realista y vamos a comenzar a quitar. Bueno, comenzamos a quitar el apoyo, o sea, en donde está colgando, y lo suplimos por una fuerza, de tal manera que el sistema sigue en equilibrio. Este vector hace que la maceta no se caiga. Está haciendo las veces de la cuerda donde estaba colgando, del apoyo donde estaba colgando. Luego lo llamo T porque las cuerdas son fuerzas de tensión. Y ahora quito la maceta y pongo el peso. Quito la maceta y pongo su peso. Y aquí está. Son dos fuerzas, la tensión que era la cuerda hacia arriba y el peso que siempre va a ser hacia abajo, verticalmente hacia abajo, que son de 250 newtons. Y ya está. Solamente me falta poner los ejes X y Y. En el siguiente paso vamos a vaciar los datos de la figura. Aquí tenemos nuestra tensión y nuestro peso. Vamos a poner nuestra tabla de datos y son la tensión T a un ángulo de 90 grados. Recordemos que los ángulos se miden desde el eje X positivo hasta donde dé la fuerza. En este caso 90 grados. Y el otro desde el eje X, todos los 3/4 de vuelta son 270 grados. Así que ya podemos vaciar nuestros datos. La tensión es una incógnita y su ángulo son 90 grados. El peso son 250 newtons y su ángulo son 270. Con estos datos llenamos la tabla. Recordemos entonces nuestros datos, aquí están, tensión 90 grados, tensión incógnita y 90 grados, su ángulo, peso 250 newtons y su ángulo 270. Y ya comenzamos a tomar nuestra calculadora. Como no tenemos la letra, la mantenemos en nuestra memoria, tensión por el coseno, pero el coseno de 90 vale 0, así que me va a quedar 0 por t que mantuvimos en nuestra memoria y lo colocamos. En este caso es irrelevante ya que es un 0. Pero en este otro caso, dado que el seno de 90 es 1, ponemos el 1 y ponemos la t. O con la t solita. Sabemos que el 1 es un coeficiente que puede omitirse. Después hacemos lo mismo, 250 por el coseno de 270, pero el coseno de 270 es 0, así que pues ponemos 0 o 0 por W, y después el coseno de 270 que vale menos 1, el seno de 270 que vale menos 1 por 250. Entonces me va a quedar menos 1 por 250 o simplemente menos 250. Ya tenemos entonces nuestra tabla de datos. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues escribir la suma verticalmente. Claro que en Rx no hay nada, sería 0 más 0 igual a 0, así que esa no la escribiré, pero la de Y sí. 1 por t menos 250 igual a 0. Lo escribimos. Paso número 3, escribir las ecuaciones. La única columna que tiene datos distintos de 0 es todos sus datos, algún dato distinto de 0 es RY. Me queda entonces que era t menos 250 igual a 0. En caso de que haya más columnas, tengo un sistema de ecuaciones. En este caso, ese sistema es una sola ecuación que se resuelve simple y sencillamente despejando t. Sumando pues de ambos lados 250, me queda que la tensión es 250 newtons. Ejemplo número 2. Sobre una base de madera se encuentra una persona de 780 newtons de peso. Si se encuentra en equilibrio, obtener la fuerza de reacción en la madera. Aquí tenemos una persona sobre la base de madera. Nuestro dibujo realista. Ahora vamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos los pasos para
dibujar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que quitar todos los soportes. En este caso vamos a quitar la base de madera. Quitamos la base de madera y tenemos que poner un vector que supla o que haga las veces de esa base para mantener el cuerpo en equilibrio. Y lo voy a llamar N. Vamos a ver después que ese tipo de fuerza se llama fuerza normal, pero simple y sencillamente le pongo el nombre N. Y ahora eso mantiene el sistema en equilibrio porque esta N equilibra al cuerpo, a la persona. Y ahora quito la persona y lo cambio por su peso. Y aquí está. Este es el diagrama de cuerpo libre. Pongo los ejes cartesianos y listo. Ahora a vaciar los datos de la figura. Aquí tenemos nuestros datos, nuestra figura, diagrama de cuerpo libre y ahora los datos. N no tiene valor, es la incógnita y su ángulo es de 90 grados. En tanto que W vale 780 grados y su ángulo es 270. Ambos medidos con nuestra convención. Así que ya podemos escribir nuestros datos. N es la incógnita y su ángulo es de 90 grados. Perdón. El peso es 780 newtons y su ángulo es 270 grados. Ya podemos llenar con esto nuestra tabla de vectores. Aquí está N y W. Aquí está mi sistema, mi diagrama de cuerpo libre. Y aquí están los datos. Newton, la normal es una incógnita, solamente pongo la letra y su ángulo. El peso 780 y su ángulo 270. Empezamos a multiplicar n por el coseno de 90 es 0 y n por el seno de 90, pero el seno de 90 es 1, así que puedo poner nada más la n. Coseno de 270 es 0, por 780 sigue siendo 0 y el seno de 270 es menos 1, así que va a ser multiplicado por 780, me va a quedar menos 780. Y la suma, como dice que está en equilibrio, es 0 en ambos casos. Otra vez, la suma en X no tiene nada, absolutamente. 0 más 0 igual a 0, no es una ecuación, pero no me lleva a nada. Y la otra es N más el menos 780 igual a 0. Esto lo escribimos en forma horizontal. N menos 180 igual a 0 es la única ecuación que tiene mi sistema de ecuaciones. Resuelvo este sistema de ecuaciones, también es una sola ecuación con una sola incógnita, por despeje se resuelve rápidamente. La fuerza de reacción de la base es 780 newtons. Ahora vamos a ver un ejemplo de fuerzas coplanares concurrentes no paralelas. Una piñata de 250 newtons de peso está sostenida por dos mecates de igual longitud que cuelgan de azoteas de igual altura y forman con la horizontal ángulos de 45 grados. Encontrar la tensión en los cables que sostiene la piñata. Nuestro dibujo realista y ahora nuestro diagrama de cuerpo libre, quitando los soportes, cambiarlos por fuerzas, quitar los cuerpos, cambiarlos por vectores, quitar las superficies y poner las fuerzas de reacción y poner el sistema cartesiano. En este caso solamente hay mecates por todos lados, así que tenemos el peso de la maceta, quitamos la maceta, la piñata, ponemos su peso que son 500 newtons, quitamos una de las cuerdas, ponemos una fuerza de tensión y quitamos la otra y ponemos otra fuerza de tensión. Como son diferentes, como no son la misma, ponemos tensión 1 y tensión 2. Podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero no el mismo en ambos casos. Y nuestros ejes cartesianos. Y ya tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Y aquí está otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre, como lo dibujamos hace rato. Ahí está. El ángulo es entonces de 45 grados. Recordemos que decía que hacían un ángulo de 45 grados con la horizontal, 45 grados aquí y 45 grados el otro. Pero no conocemos la tensión.
1. La tensión 2 no conocemos su magnitud, pero sí su dirección, hace 45 grados con el otro, pero como hace 45 grados con el eje menos X, entonces con el eje X hará 180 menos 45, que son 135 grados. Recordemos que se debe medir desde el eje X positivo, son 135 grados. Y el peso, otra vez 270 grados para un sistema cartesiano donde X esté en la horizontal. El peso siempre va a estar a 270, a diferencia de otros casos donde pongamos X en otra dirección. Y vaciamos estos datos en nuestra tabla. La tensión 1, que es una incógnita, su ángulo 45. La tensión 2, que es la otra incógnita, su ángulo es de 135. Y el peso de 500 newtons, su ángulo es 270. Ya tenemos nuestras fuerzas y nuestros ángulos que podemos vaciar en nuestra tabla de vectores. Ahora nuestra tabla de vectores tiene 3 filas. Tensión 1, 45, tensión 2, 135, son incógnitas, ponemos las letras, y el peso 500, 270 grados. Multiplicamos tensión 1 por el coseno de 45, el coseno de 45 es 0.7071 multiplicado por tensión 1. Y el seno de 45 grados multiplicado por tensión 1 nos da también 0.7071 por T1. Recordemos que T1 no lo podemos poner en la calculadora, pero lo llevamos mentalmente y lo colocamos en su lugar. Cuando hay incógnita se coloca la letra y solamente trabajamos con los valores numéricos. Y recordemos que nuestra calculadora en este caso debe estar en modo DEG, DEG, o una D nada más mayúscula que aparece en el display. El coseno de 135 es menos 0.7071, así que lo multiplicamos por T2, aquí debe ser 2. Por favor, corrijan ese error que cometí aquí. Y el otro también debe ser 0.71 T2. Y 270, su coseno es 0 y su seno es 1, menos 1, por lo tanto me da menos 500. Ahora tenemos columnas Rx y Ry distintas de 0, donde no todos son 0, entonces vamos a tener una suma, 0.7071T1 menos 0.7071T2 igual a 0, y estos 3.7071T1 más 0.7071T2 menos 500 igual a 0. Esto lo escribimos de manera horizontal. Aquí están. Aquí sigue, corregí el error, T1, T2 en el caso de la segunda tensión, la segunda cuerda, y ya está mi sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones podemos acomodar, y acomodamos pasando los términos independientes, en este caso nada más el 500 del otro lado de la ecuación, y ya lo puedo resolver por el método de mi gusto. Puede ser, y recordemos, por despeje, por sustitución, por igualación, por suma y resta. El método gráfico es muy impreciso, por el método de Cramer o por Gauss-Jordan, o por Gauss, también eliminación de Gauss. Son herramientas muy sofisticadas para un sistema de 2×2, pero vamos a ver el de Cramer, que también es sofisticado para un sistema de 2×2, pero que se puede a lo mejor comprender más fácil que los métodos algebraicos. Bueno, resolvemos por Cramer. Así que tenemos 0.7071 menos 0.7071T2 igual a 0, y la otra ecuación, 0.7071T1 más 0.7071T2 igual a 500. Así deben estar acomodados para resolver por Cramer. Voy a poner un video para explicar perfectamente o detalladamente el método de Cramer para 2×2 y 3×3 para que lo puedan ver. Pero bueno, ya que tenemos llenas las tablas en método de Cramer, multiplicamos de manera cruzada, me va a quedar 0 por 0.7071, pues es 0, y 500 por 0.7071 es 353.55, pero recordemos, la diagonal derecha menos la diagonal izquierda, pero la diagonal izquierda también es menos, así que menos por menos es más. 0.7071 por 0.7071 es 0.5.
así que me da 0.5 la diagonal derecha. La diagonal izquierda me da también 0.5, pero negativo. Pero como es izquierda, derecha menos izquierda, me va a quedar menos, menos, así que va a ser más. 0.5 más 0.5, así que me queda 353.55 entre 1, así que son 353.55 newtons la tensión 1. La tensión 2, ahora llenamos la tabla de Kramer para la T2 y lo haríamos de esta forma. Recordemos que la columna me corresponde con la variable que quiero encontrar. T2 en este caso 0 y 500, que son los independientes 0 y 500. Lo demás se conserva igual en su lugar para la matriz que ponemos aquí. La diagonal derecha me queda 353.55. La diagonal izquierda me da 0. 0 por cualquier cosa me da 0. Ya sería irrelevante calcular el denominador porque en un mismo sistema el denominador siempre es el mismo, así que me va a quedar 0.5 menos menos 0.5 me da 1. Así que me vuelve a quedar 353.51 entre 1. Las dos tensiones valen lo mismo, 353.55 newtons. Finalmente, el ejemplo 2. Un farol colonial de 250 newtons de peso se encuentra sujeto a la pared como se muestra en la figura. Encontrar las fuerzas de tensión en el cable y la compresión en la barra. En la figura dice que este ángulo es de 70 grados y lo demás ya está incluido en el enunciado. Así que ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos quitar todos los soportes, vigas, cables y apoyos solamente en un punto y es donde está colgando el farol. Quitar los cuerpos, los suplimos en este caso el farol y lo cambiamos por su peso. No hay superficies, por lo tanto no hay nada que poner ahí, y el sistema cartesiano. Aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerde que las cuerdas solo jalan y las vigas pueden jalar. En ese caso se llama fuerza de tensión, o empujar. En el caso de que una viga empuja se llama fuerza de compresión. Quitamos el farol, ponemos su peso, 250 newtons. Quitamos la cuerda y ponemos la tensión, solamente jalan. En cambio, si quito la barra que aparece aquí, la puedo poner tanto a la derecha como a la izquierda. Pongámonos a la derecha y entonces sería una fuerza de compresión porque está empujando. Si la pusiera hacia la izquierda estaría jalando y sería tensión, pero no importa, nada más utilizo los nombres. ¿Por qué no importa? Bueno, pongo el sistema cartesiano. Si no importa, porque en estática la dirección propuesta de si la dirección propuesta de la fuerza es en sentido contrario a la correcta, que no sabemos todavía cuál es, al calcular al resolver el problema, esa magnitud me va a resultar negativa, pero como no hay magnitudes negativas, entonces significa que la fuerza estaba al revés. Eso nos va a indicar que el error es que la fuerza está al contrario. Pero no es necesario borrar el problema y volver a comenzar con la fuerza en el sentido correcto. No, lo único que hay que hacer es decir cuál es la dirección correcta de esa fuerza. ¿Sí? Si lo ponemos de este lado, si nos resulta en este lado, decimos que es del otro lado y por lo tanto podemos decir si es de tensión o es de compresión. Bueno. En dinámica eso no va a ser cierto. En dinámica sí tenemos que borrar todo el problema y volver a comenzar cuando eso suceda. Así que ponemos nuestro sistema de fuerzas, aquí no nos preocupamos, y nuestros datos. Aquí está la dirección que le dimos a la fuerza C es de 0 grados porque está sobre el eje X positivo. En tanto que la fuerza T, ya que está a 70 grados con la horizontal, entonces es 180 menos 70 y es 110 grados. Y el peso son otra vez 270 grados por la forma en que pusimos nuestro sistema cartesiano. Colocamos los datos. La T es una incógnita, su ángulo es 110. La C es otra incógnita y su ángulo es de 0 grados. La W son 500 newtons y su ángulo son 270 grados.
Nuestra tabla de datos tiene otra vez 3 filas y escribimos T por el coseno de 110. Pero el coseno de 110 es menos 0.3420 T1. Recordemos que para utilizar funciones trigonométricas hay que escribir al menos 4 dígitos para evitar equivocarnos con muchas unidades en los resultados. Y el seno de 110 son 0.9397 multiplicados por T1. Recordemos, es una incógnita, ponemos la letra, bueno, T, no es T1, es una sola T. En tanto que C es el coseno de 0 grados es 1, por lo tanto ponemos 1 por C. Y el seno de 0 grados es 0, por lo tanto ponemos 0 por C. El coseno de 270 es 0, así que ponemos 0 por 250 es 0. Y el seno de 270 es menos 1, así que ponemos menos 250. Otra vez tenemos sumas tanto en X como en Y, así que voy a poner menos 0.3420 por T más C igual a 0 y 0.9397T más 0C menos 250 igual a 0. Escribimos estas ecuaciones, pero 0 por C es 0, así que lo podemos quitar o lo dejamos así para resolverlo por el sistema de Cramer. Ponemos menos 0.3420T menos 1 por C igual a 0 y 0.9396T más 0 por C igual a 250. Otra vez lo resolvemos por Cramer. Recordemos que los coeficientes son los que nos importan para las matrices que tenemos que poner nuestros arreglos rectangulares o cuadrados, en este caso 0 y 250 en la columna de T y 1 y 0 en la columna de C. Y en el denominador van los coeficientes del lado izquierdo. 0.3420 negativo, 1, 0.9397 y 0. Recuerden que aquí no hay letras. Aquí no hay variables, solamente valores. La diagonal de la derecha en el de arriba es 0 por 0, 0, menos 250. Recordemos, derecha menos izquierda. Se multiplican diagonalmente, menos 250. Igual 0.3420 por 0, pues es 0. Menos 1 por 9397, pues es menos 0.9397. Pero como menos por menos me da más, entonces es 250 sobre 0.9397. Haciendo la división con la calculadora me da 260.04 newtons, porque estábamos hablando de newtons. Y para C, igual llenamos la tabla de datos, pero ahora el 0 y el 250 lo colocamos en la columna de la C, que es la segunda, y en la primera colocamos los que tiene el coeficiente T. Así que no hay problema. Y el denominador es el mismo, me va a dar 0.9397, ya no es necesario hacerlo. Y multiplicamos menos 0.3420 por 250, pero ese es menos 85.5, en tanto que si le restamos 0 por cualquier cosa me da 0. Así que me va a dar 85.5 entre 93.97, porque el de arriba me da negativo y el de abajo también. Y menos entre menos me da más. Hacemos esta división, que es 90.99 newtons. Así que la tensión, y están en su dirección correcta. La fuerza de la tensión, no había problema ahí porque las cuerdas solo jalan, pero en la de la viga sí hay problema porque podría haber sido de tensión o de compresión. En este